Buenas chicos y chicas. Esta es la última temática como tal dentro de nuestro plan temático de matemática financiera, el cual consiste en los métodos de evaluación de inversiones. Vamos a ir abordando ciertos conceptos porque ya en esta parte no nos vamos a centrar tanto en aplicación de fórmulas, en capitalización, sino que vamos a hablar específicamente cuando estamos frente a un nuevo proyecto a través de un plan de negocios o en la evaluación de la rentabilidad de una empresa. Entonces, acá tenemos un poco de lectura. Los modelos de análisis para evaluar proyectos de inversión permiten tomar mejores decisiones financieras a través de una evaluación previa. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros hablamos de una evaluación previa, estamos hablando de un plan de negocio, algo que no ha ocurrido efectivamente. Entonces, el hecho de que tengamos los recursos o los medios para poder llevar a cabo un proyecto no significa necesariamente que vaya a ser rentable. Por eso, todos los proyectos son sometidos a estas diferentes técnicas para saber si van a ser rentables o no. Vamos a ir viendo poco a poco. Evaluar proyectos de inversión implica estimar la rentabilidad y el promedio de tiempo de recuperación de proyectos para, a partir de dichos resultados, elegir los más adecuados para la empresa. La mayor parte del tiempo nosotros tenemos diferentes alternativas, ya sea de bancos, de proveedores. Entonces, a través de estas diferentes técnicas, nosotros podemos saber cuál es el que más nos conviene a nivel empresarial. Contar con modelos que permitan evaluar los proyectos permite facilitar la toma de decisiones al calcular el valor presente neto y la tasa interna de retorno, entre otros importantes índices. Como les comentaba, uno de los más importantes y que se aplica a todos los proyectos de inversión es el valor presente neto. Entonces es indispensable que sepamos adecuar cada uno de los proyectos de los flujos de efectivo a este método. Vamos a ir a nivel de proceso, así como lo hicimos en el aula de clases. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Recuerden que cuando vamos a iniciar un nuevo proyecto y se requiere inversión, podemos tener dos tipos de inversión. Inversión a través de financiamiento interno o a través de financiamiento externo. Cuando hablamos de financiamiento interno, estamos hablando de que se hace a nivel de aportación de socios. Entonces, cuando son los socios los que ponen el capital, ellos solicitan algo que se llama TEMAR, que es la tasa mínima aceptable de rendimiento. No es que los accionistas ponen su dinero y no esperan nada a cambio. Ellos también, como accionistas, establecen un porcentaje de rendimiento sobre dicha inversión y a eso le conocemos como TEMAR simple. Es simple cuando simple y sencillamente están los accionistas aportando para la nueva inversión. Es un porcentaje que por lo regular determina la persona que va a invertir en tu proyecto. Esta tasa se usa como referencia para determinar si el proyecto puede generar ganancia o no. Entonces, recordemos que la fórmula para calcular la TEMAR simple es sencilla. Es la tasa de inflación, más el riesgo de la inversión. Son dos porcentajes que, la TEMAR simple se les puede presentar a ustedes de dos maneras. El ejercicio ya les dice cuál es el porcentaje referente a la TEMAR simple o les da ambos porcentajes, tanto el de la tasa de inflación a nivel de país, que es un porcentaje manejado a nivel de Nicaragua por el Banco Central, o sea, él es el que informa sobre la inflación aplicable, y el riesgo de la inversión. De igual manera se les facilita si no se les da como tal la tasa y tiene mucho que ver con el riesgo bajo, medio o alto de la inversión que se vaya a realizar. Entonces, si tenemos el dato de la inflación y el porcentaje que representa el riesgo de la inversión, se suman y automáticamente tenemos la TEMAR simple. Como lo ven, es sencillo, solo es ir acomodando los datos. Ustedes van a tener un caso práctico, se les va a presentar una situación porque así ocurre en la vida real. ¿Ya? No se les presenta un ejercicio estructurado. En la vida real se presentan situaciones específicas, ¿ya? Y entonces dentro de esas situaciones nosotros vamos a poder identificar
cuáles son los datos que vamos a aplicar para evaluar dicha inversión. Ahora, también tenemos financiamiento de ambas partes. Tenemos financiamiento interno y financiamiento externo. Cuando hablamos de financiamiento interno, recordemos que estamos hablando de una TEMAR simple. Ahora, puede ser o puede ocurrir que la inversión no solo sea cubierta por los socios o que los socios no tengan para cubrir el total y recurren a diferentes instituciones financieras como bancos. En ese caso, cuando hay más de dos fuentes de inversión interna y externa, nosotros buscamos la TEMAR mixta. ¿Ya? Es un promedio de lo que va a ser el costo de la inversión. Para calcular la TEMAR mixta utilizamos esta tabla. La tabla a nivel de evaluación ustedes la van a tener. ¿Qué es lo que necesitan saber o conocer a nivel de la tabla? Cómo se van llenando cada una de las columnas. Recuerden que esto no se basa en aprendernos las cosas de memoria. Se basa en comprender la lógica de la tabla. Entonces, en la primera columna que tenemos, entidad, vamos a establecer quiénes son las fuentes de financiamiento dentro de nuestra inversión. En este caso tenemos dos fuentes de financiamiento. Tenemos una fuente interna, que son los socios, y una fuente externa como tal, el banco. Segunda columna, porcentaje de aportación. Esta columna me permite saber del total de la inversión cuánto va a aportar cada fuente de financiamiento. Se les puede dar como tal el porcentaje o se les puede dar los montos. Esto es indispensable. Es matemática simple, como obtener el porcentaje de una cantidad, ¿ya? Entonces quiero que repasemos mucho esa parte también, y no a nivel de memoria, es algo que deben comprender por simple lógica, ya por sentido común, obtención de porcentajes. Entonces el porcentaje de la aportación les debe sumar el 100%, ¿ya? Es como que esos porcentajes sumen la totalidad del pastel. Es como que si ustedes visualizaran un gráfico de pastel cuando ustedes lo hacen en Excel y aplican dos porcentajes o tres si tuviéramos tres fuentes de financiamiento, que puede pasar también. Ahora, luego la tercera columna es el rendimiento solicitado. En este caso no son más que datos que ya nos ha dado el ejercicio. En el caso de los socios, recordemos que hace referencia a la TEMAR simple. En el caso del banco es la tasa de interés que solicita la institución financiera por prestarnos dicha cantidad. Y la última columna, que es la más importante, se llama promedio ponderado. ¿Cómo se obtiene ese dato? Se multiplica el porcentaje de aportación por el rendimiento solicitado. 0.60 por 0.20 es igual a 0.12. De igual manera lo hacemos con el financiamiento externo, es decir, el banco. 0.40 por 0.25, eso nos da 0.10. Cuando ya tenemos los promedios ponderados de cada entidad, procedemos a sumarlo. Y eso nos da 0.22. Al pasarlo a porcentaje, tenemos el resultado de la TEMAR mixta de 22%. Como ven, la tabla tiene una lógica que no es complicada. Solo, como les digo, es saber ubicar cada uno de los datos que se les van a presentar. Entonces, en este momento, quiero que hagamos una aplicación práctica para que vayamos ejercitando el análisis. Este ejercicio es muy parecido al que hicimos en el aula de clases. Entonces, sí me gustaría muchísimo que pudiéramos verlo, que pudiéramos practicarlo. Una empresa quiere poner en marcha un nuevo proyecto valorado en 985.000 córdobas, de los cuales 486.500 serán financiados por los socios, tomando en cuenta una TEMAR del 19%. Lo primero que ven en este caso es que la TEMAR ya se la da el ejercicio. La TEMAR simple, no tienen que calcularla, no tienen que buscar tasa de inflación, ni porcentaje de riesgo de la inversión, porque ya lo da el ejercicio. Luego nos dice, el restante será financiado por un banco comercial que solicita un interés del 23%. Calcule la TEMAR mixta de dicha inversión. Entonces, ¿cuáles son los datos relevantes en este momento?
mi inversión total o mi 100% es 985.000. Si ustedes que quieren sacar en la primera columna, que como tal es el porcentaje de aportación, utilicemos la lógica matemática más sencilla o una regla de 3 sencilla. Si 985.000 es mi 100%, 486.500, ¿cuánto es? O procedemos a dividir 486.500 entre 985.000, lo multiplicamos por 100 y tenemos el porcentaje. Ahora, ustedes van a decir, pero no tenemos la otra cantidad. Claro que no, porque es en esta parte donde el hámster tiene que empezar a dar vueltas. Automáticamente el ejercicio les tiene que sugerir a ustedes que la diferencia tiene que ser el aporte del banco. Y por ende la diferencia de los 985.000 menos el aporte de los socios es el aporte del banco. Y a eso le van a sacar el porcentaje. Yo sugiero que en este momento puedan detener el video para hacer el ejercicio y desde ya les digo que la TEMAR mixta del ejercicio es 2104. En este momento yo sugiero que detengan el video y procedan a realizar el ejercicio para seguir con la temática. De igual manera me gustaría que si les da un resultado diferente o si no les da igual o si tienen alguna duda, puedan hacérmela, ya sea a través de la plataforma o a través de mi WhatsApp. Voy a establecer horarios para que hagamos consultas y podamos evacuar todas las dudas antes de la evaluación escrita. Ahora, ya hemos visto la TEMAR simple, la TEMAR mixta y caemos a uno de los indicadores más importantes como tal, el valor presente neto o BPN. El valor presente neto es el método más conocido a la hora de evaluar proyectos de inversión a largo plazo. El valor presente neto permite determinar si una inversión cumple con el objetivo básico financiero, maximizar la inversión. El valor presente neto permite determinar si dicha inversión puede incrementar o reducir el valor de las pymes. Ese cambio en el valor estimado puede ser positivo, negativo o continuar igual, que es lo que yo les mencionaba. Son los criterios del valor presente neto. Si el valor presente neto es mayor a 0 o es positivo, la inversión se acepta. Si el valor presente neto es igual a 0, es indiferente. Es decir, que no voy a maximizar mi inversión, pero tampoco voy a perder. Pero si realmente yo estoy teniendo fuentes de financiamiento externo e interno, mi fin es maximizar dicha inversión. Y por último, si el valor presente neto es negativo, automáticamente la inversión se rechaza. Ahora, ahí tenemos la fórmula menos P, siendo P la inversión inicial en el año 0. Luego tenemos más flujo neto de efectivo del periodo 1 entre 1 más la tasa de referencia, que, a ver, si solo tenemos financiamiento interno, estamos hablando de la TEMAR. Si solo tenemos financiamiento externo, estamos hablando de la tasa de interés efectiva. Y si tenemos una TEMAR mixta, el porcentaje que determinemos a través de la tabla es el que vamos a ubicar en lugar de la I, siempre elevado al periodo. Esto por todos los flujos de efectivos que tengamos. Ahora, podemos ver en el pequeño ejemplo de los años y cada uno de los flujos de efectivo. En el año 0, la inversión inicial es 1.000 y recuerden que está entre paréntesis porque a nivel de flujo de efectivo es negativo para nosotros, ¿ya? Porque la mayor parte del tiempo es desembolso de recursos y el desembolso de recursos para nosotros representa un movimiento negativo a nivel de flujo. Y luego tenemos los flujos anuales. Si nosotros ubicamos estos datos en la tabla, en la fórmula, considerando una TEMAR del 20%, sería, por ejemplo, menos 1.000 más el flujo neto del periodo 1, que es 260, entre 1 más 0.20, que es la TEMAR que me da el ejercicio, elevado a la 1, porque estos son los datos referentes al primer flujo. Y así sucesivamente hasta llegar al flujo número 5, donde el ejercicio va a plantearse 505 entre 1 más 0.20 elevado
a las 5. De igual manera, en este momento sugiero que detengan el video, apliquen la fórmula y lo indispensable es saber que ustedes van determinando el resultado de cada uno de los flujos y al final ubican en su calculadora menos 1000 más y van poniendo cada uno de los resultados. Si tienen todos los resultados y de último ponen menos 1000, automáticamente les va a dar otra cosa. Es indispensable que en esta parte sigamos el orden de las operaciones. Ahora, otro de los indicadores financieros que vamos a evaluar es el periodo de recuperación de la inversión o PRI. El periodo de recuperación de la inversión, PRI, es un indicador que mide cuánto tiempo se recuperará el total de la inversión a valor presente. Puede revelarnos con precisión en años, meses y días la fecha en la cual será cubierta la inversión inicial. Recuerden que en este caso no hay una fórmula, hay lo que nosotros llamamos una memoria de cálculo. Tenemos un flujo, generalmente los flujos anuales. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir acumulando, sabiendo nuestra inversión inicial, cada uno de los flujos hasta completar la inversión inicial. Entonces, paso 1, acumular cada flujo hasta llegar a la inversión inicial, que así como puede darnos completo o exacto, puede que nos pasemos. Ahora, paso número 2. Si nos pasamos, regresamos al flujo anterior y calculamos cuánto me falta en ese momento para alcanzar la inversión. Es decir, si mi inversión inicial es 30.000 y yo voy acumulando y en X flujo yo tengo 20.000 y en el siguiente tengo 35.000, automáticamente debo regresarme a los 20.000. Ya porque en el de 35.000 ya me pasé. Entonces, cuando yo me regreso, ¿verdad? Divido el monto que me hace falta para llegar a la inversión inicial entre el flujo siguiente, ¿ya? El flujo de efectivo. Ahora, si el flujo es anual, multiplico, ¿verdad? Ese resultado por 12 para saber los meses. Si luego de obtener los meses, luego del entero, tenemos algún decimal, lo multiplicamos por 30 para determinar los días. Vamos a verlo más específico en un ejemplo. Ahora tenemos dos máquinas. Tenemos los años del 0 al 5, siendo el momento 0 el momento en que yo compro la maquinaria o hago la inversión. Tenemos dos maquinarias y vamos a resolver el PRI de la maquinaria A. Recordando que en el momento 0 están las inversiones iniciales. Ya, entonces vamos a ver. Al año 1 yo tengo 500. Al año 2 tengo 1.500. Al año 3 tengo 2.500. Al año 4 tengo 4.000. Pero al año 5 tengo 6.500. Entonces regresamos al año donde se han acumulado 4.000 y calculamos el faltante. A ver, si al año 4 yo tengo 4.000, no puedo estar en el 5 porque en el 5 ya me paso. Me regreso al 4. Al cuarto año yo tengo acumulados 4.000. ¿Cuánto me falta para llegar a mi inversión inicial? 1.000, porque mi inversión inicial son 5.000. Eso lo dividimos entre el flujo del año siguiente. ¿Cuál es el flujo del año siguiente? El flujo del año número 5, 2.500. Entonces dividimos 1.000 entre 2.500. Eso me da 0.4 años. ¿Ya? Es decir, yo estoy tomando ese decimal como el porcentaje del año que me hace falta para completar la inversión, porque no la completo en el año 4, pero tampoco la completo en el año 5 totalmente, sino que ocupo 0.4 años, pero a mí me interesa saber con mayor precisión meses y días. Entonces, multiplicamos ese resultado por 12 para saber cuántos meses hay ahí. 0.4 por 12 me da 4.8. El número entero representa en los meses, que en este caso son 4 meses. Entonces tenemos a ese momento 4 años y 4 meses. Si yo le quito el entero, me queda 0.8.
y ese 0.8 restante lo multiplico por 30 para conocer los días, que me da 0.8 por 30 igual a 24. Por ende, al sumar lo que tenemos a ese momento, tenemos 4 años, 4 meses y 24 días. ¿Qué sugiero en este momento? Validar el cálculo, que vayamos comprendiendo cómo fuimos acumulando y que ustedes puedan hacer el PRI de la máquina B y me van a enviar el resultado. Es indispensable que lo practiquemos y lo comprendamos más que aprendérnoslo de memoria. Como tal, y para finalizar, porque este es básicamente el último video que van a recibir de mi parte, quisiera recordarles que la matemática financiera no solo nos enseña a resolver problemas matemáticos como tal, sino a desarrollar habilidades analíticas y deductivas indispensables para la vida cotidiana y laboral. Ustedes la mayor parte del tiempo tienen dudas sobre la aplicación de las matemáticas en la vida laboral, pero es justamente ahí donde se nos presentan los problemas y debemos aprender a reaccionar y tener esa habilidad de resolución de problemas. Y eso es lo que nos enseña la matemática. De manera muy personal, agradezco la disposición y gracias por todo. Que tengan mucho éxito.